es que, para no olvidarlo, alzando su mano derecha, enviamos así saludos a su congregación. Y no son muchos, pero usted sí podrá decirle que todos levantaron sus manos. Amén. Sí, hermano. Gracias. El tiempo es así. Gracias. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Agradecidos. Estoy agradecido con el pastor Daniel por este hermoso privilegio que me otorga cada vez que estoy acá con ustedes. Quiero contarles, antes de abrir la palabra, traigo saludos de mi esposa, y mi esposa ya está cerrando su tiempo de trabajo en la escuela. Nosotros nos encontramos en un tiempo de transición, pues estamos dejando la iglesia que hemos pastoreado durante 19 años por razones que Dios nos ha inquietado para poder servir en otro ministerio. Mi esposa también está dejando su trabajo en la escuela donde ha trabajado por varios años. Y hermanos, quiero contarles con alegría que mis hijos también están allí, siguen sirviendo. Mi hija Raquel está iniciando su 3er año de seminario allá en Guatemala, ya están los dos en Guatemala. Mi hijo graduó el año pasado, y la iglesia donde él estuvo haciendo sus prácticas lo ha contratado como pastor de jóvenes. Hace 15 días aproximadamente fue instalado como pastor de jóvenes y está ahí sirviendo con todo su corazón. Mientras le salen la visa religiosa, porque hay una iglesia acá en California que lo va a traer y va a comenzar también a estudiar en el seminario. Así es que es una bendición. Gracias por sus saludos y por su cariño hacia mi persona y hacia mi familia. Esta mañana, hermanos, quiero comenzar diciéndoles que en mi adolescencia llegué yo a cuestionar si yo era parte del plan de Dios. Y esta idea me surgió cuando comencé a relacionarme en la iglesia. No entendía a cabalidad cómo eran las cosas y pensaba que yo era fruto de un hogar no legal. Quiero explicar eso. Mis padres nunca se casaron. Estuvieron 55 años juntos y conocieron a Jesús muy grandes. Mi papá tenía 80 años cuando entregó su vida a Cristo. No venimos de una iglesia, de una familia religiosa, cristiana. Fuimos los hijos los que nos convertimos, y los hijos fuimos los que evangelizábamos a nuestros padres. Mi mamá sí había aceptado a Cristo, pero por mi papá no podía congregarse, y eso me llevó a pensar: ¿será que yo estoy dentro del plan de Dios? Obviamente después supe que aunque aquí no te esperen o no te planeen, allá en el cielo ha sido planeado y tienes propósitos. Así es que crecí en ese tiempo. Yo crecí como que algo me faltaba por esa historia que les acabo de contar. Esta mañana vamos a ver algo del libro de Jueces. En el libro de Jueces, Dios había ofrecido grandes bendiciones a su pueblo, y su pueblo solo tenía que obedecer. Solo tenía que obedecer al soberano celestial. Pero ustedes y yo sabemos que el pueblo fracasó. Y en este libro se ve la decadencia que el pueblo de Dios puede llegar a caer. Es un libro triste, hermanos. El libro de Jueces es un libro triste,
de ciclos interminables de victorias y fracasos. Sin embargo, en él podemos encontrar historias que pueden enseñarnos mucho. Y una de ellas es la que quisiera, con la ayuda de Dios, hablarles esta mañana, y es acerca de la vida de Jefté, un personaje ilustre que aparece acá en el capítulo 11 de Jueces. Yo les invito a que abran sus Biblias en Jueces, capítulo 11. La vida de Jefté nos puede ayudar a entender por lo menos tres cosas importantes. Y una de ellas es que Dios tiene control de cada experiencia de nuestro pasado. Dios tiene cuadriculada toda nuestra vida y nuestro pasado. Todos tenemos un pasado, ¿no es cierto? Algunos nos sentimos contentos, otros no tan contentos como lo que yo les acabo de narrar de mi familia. Pero la verdad es que tu pasado forma parte del plan de Dios en tu vida. Y Dios lo va a usar de alguna manera para su gloria. Esta historia comienza narrando algo del trasfondo familiar en que Jefté creció. Y se dice en primer lugar una virtud extraordinaria de él. El verso 1 dice: Jefté Galaadita era, fíjese bien hermano, esforzado y valeroso. Pero luego hace un contraste y la escritura nos presenta la realidad de su contexto familiar. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Y siendo la ciudad de Galaad donde se encontraban, la escritura trata de decirnos que era cualquier hombre. En nuestro contexto decimos nosotros cualquier hijo de vecino. Era un personaje que no llamaba mucho la atención. En el verso 2 dice: pero la mujer de Galaad le dio hijos. O sea, él creció con madrastra, con hermanastros. Le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Qué hizo este joven? Verso 3: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y vemos en esta historia que hay trasfondos no tan agradables, hay historias, hay pasado que muchas veces nos puede ocasionar problemas en nuestra vida. En el caso de Jefté, ¿qué era? Bueno, aunque era un hombre esforzado y valiente, un hombre que salía de lo común en cuanto a esa virtud, su mamá era una mujer prostituta. Y era un papá que no figuraba en nada y ni siquiera tuvo la capacidad de defenderle cuando sus otros hijos le echaron de casa. La pregunta es: ¿dónde estaba papá cuando estos hermanos le estaban echando de casa porque no querían compartir sus posesiones con él? Entonces, hay un pasado allí, pero una cosa es importante: Dios trabaja en el desprecio y la marginación. Cuando eres marginado, cuando eres despreciado, siendo hijo de Dios, quiero decirte, hermano, que Dios está ahí obrando en esa situación. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste un poco marginado? Te sentiste: tú no eres de acá, vete de aquí. Aunque no te lo dijeron, te sentiste así. ¿Cuándo fue la última vez que
te ultrajaron. Yo no sé si tú recuerdas, yo pasé ahorita mismo, iniciando diciembre, una situación que nunca había experimentado en mis 19 años de ministerio pastoral. Y no se los voy a contar con detalles, pero fue un dolor que nos causó en lo personal a mi persona y también a mi familia. Fue un dolor muy fuerte, hermanos, y todo ocurrió con una llamada telefónica de una de mis hermanas de mayor confianza en la iglesia. Y entre otras cosas, la hermana viene y me dice: pastor, ¿es cierto que usted ha cometido esta situación, este pecado? Y me confronta la hermana. Y obviamente después de hablar largo con ella, tuvimos que comenzar a investigar de dónde venía eso. Pero era una acusación muy, muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Al grado de que ese mismo día, hablando con mi esposa, lloré con ella. Hermanos, todos en mi casa lloramos por esa situación. Pero una de las cosas que el Señor puso en mi corazón es que en medio de eso Dios estaba trabajando en mi corazón. De alguna manera Dios estaba trabajando, como Dios trabaja cuando nos pasan desprecios y marginaciones en nuestros corazones. Obviamente no siempre manejamos bien las cosas, y este personaje llamado Jefté manejó mal las cosas. Fue profundamente herido por su padre, por su familia, y hubo mucha confusión en él. Yo creo que su identidad fue un golpe fuerte hacia ella, y Jefté se une con una pandilla, lo que nosotros ahora conocemos como una pandilla, y pasa aproximadamente 20 años delinquiendo con esta pandilla. Obviamente, hermanos, hay fundamentos soberanos. Lo que le llamamos fundamentos soberanos son aquellas cosas que nos ha tocado vivir, la forma en que vivimos, las cosas que han pasado en nuestras vidas desde pequeño. Son los fundamentos soberanos que tú puedes decir: y bueno, ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Dios estaba allí con nosotros en cada situación. Pero estos fundamentos soberanos de Dios, que algún día serán usados, solo hay que reconocer que Dios ha estado allí y que podrá usarlos para su gloria. El contexto en el que yo crecí fue un contexto de limitación, 6 hermanos, una situación muy difícil allá en El Salvador. Pero, hermanos, cuando yo me convertí y comencé a conocer a Jesús, comencé a ser amigo de Él, caminar con Él, sabe que, y cuando Dios me llama al pastorado, me llama a trabajar con gente y estar de cerca con la necesidad de la gente, ¿sabe lo que me ayudó a mí? Es haber pasado por toda esa limitación, y eso me hizo más sensible a la necesidad de los demás. Y eso ha sido algo que le tengo que agradecer a Dios, el hecho de que esas cosas vividas en mi pasado me han ayudado tremendamente para servir. Ahora, yo desconozco totalmente el trasfondo de cada uno de ustedes. Sin embargo, una cosa sé, que Dios estará usando cada fundamento soberano en tu vida, hermano, y lo usará para su gloria, y estará edificando sobre eso algo maravilloso. La verdad es que Dios tiene control de las experiencias pasadas, y el pasado tiene parte del plan de Dios en tu vida. En segundo lugar, hermanos, pasan 20 años donde este pobre joven crece un poco, pero hay
Hay 20 años que él se la pasa delinquiendo, de ocioso, y a los 20 años la gente que lo había menospreciado se acuerdan de él ante el pueblo de Amón, que venía a expropiar todo lo que ellos tenían. Y dice el verso 4: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Ahora sí nos acordamos de él, ¿verdad? ¿Por qué razón? Acuérdese cómo era la virtud de él. ¿Cómo era? Esforzado y valiente. ¿Se acuerdan de que él tenía estas características? Y van a este lugar, a la tierra de Tob, donde él se encontraba, y le dijeron: ven y serás nuestro jefe. ¡Wow! De menospreciado, de marginado, ahora le estaban ofreciendo ser su jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: oiga bien, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Quiénes eran los que venían a buscarlo, a pedirle ayuda a él? Eran los mismos que le habían echado de su casa, sus medios hermanos. Ellos eran los que vinieron a buscarlo. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántas veces aquellas personas que nos han hecho daño, que no la hemos pasado muy bien con ellos, vienen y tocan a nuestra puerta a pedirnos un favor? O si no vienen a pedirnos un favor, por lo menos nos damos cuenta que no la están pasando bien, que algo malo anda con ellos. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos cuando mi ofensor está en una situación difícil? ¿Quién de nosotros hace un salmo, lectura de un salmo imprecatorio y dice: por fin, Señor, has hecho justicia? Ya están pagando lo que ellos sembraron. ¿Cuántos de nosotros pueden alegrarse por una situación como esta? Sin embargo, Dios siempre nos da la oportunidad para sanar nuestro pasado. Pero tú decides si das un paso al frente hacia la sanidad interior. Definitivamente Jefté era un personaje profundamente herido en lo más íntimo de su corazón. Llevaba y de hecho, hermanos, todas esas personas que andan buscando identidad en pandillas, andan metiéndose en muchos problemas. Muchos de ellos, quizá la totalidad de ellos, tienen heridas en su corazón, heridas que no han sido sanadas con el tiempo, porque hay heridas que el tiempo no sana. ¿Es falso eso? Bueno, dejémoslo ahí y no le demos tratamiento. Pero pasó el tiempo en Jefté y es visitado por aquellos que lo maltrataron y lo echaron. ¿Cree usted que está Dios ahí trabajando en la vida de Jefté? Obviamente Dios estaba invitando a Jefté a decir: sana tu corazón. Hermano, cuando usted tenga conocimiento de personas que le han ofendido a usted y que vengan a usted a pedirle ayuda, no tenga duda, Dios quiere trabajar en esa emoción herida, porque Dios quiere quitarle esa carga a usted. Son cargas que tal vez
hasta a uno se le olvidan, sin embargo, están ahí presentes. Están siendo un obstáculo en nuestra vida, en nuestro desarrollo cristiano. Hemos estudiado en nuestra iglesia el año pasado la espiritualidad emocional. Es un tema fascinante porque a muchos en nuestro contexto las emociones nos causan muchos problemas. Y la pregunta que hacíamos ahí con los hermanos es si yo puedo ser espiritualmente maduro, una persona madura espiritualmente, a pesar de que mis emociones no hayan madurado, o que en mis emociones hayan heridas que yo jamás le he dado tratamiento. ¿Sabe qué? Dios se encarga de ponernos en un contexto en el cual nosotros podamos sanar esas heridas que traemos del pasado. ¿Cómo reacciona este hombre? ¿Cómo reacciona Jefté? Vamos al pasaje, hermanos, y Jefté les dijo, bueno, les encara lo que ellos habían hecho, y le dice: ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Tenía derecho o no de decir así? Obviamente tenía todo el derecho de hablarles con claridad. Y el verso 8 dice: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Está un poco dudando Jefté de esto, y verso 10 dice: los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras, óigalo bien, delante de Jehová en Mizpa. Jefté aprovechó esa oportunidad, hermanos, porque hay personas que han tenido esta oportunidad de sanar sus heridas y lo que hacen es cerrarse. Ellos dicen: no, es que me duele todavía, no puede ser que yo te pueda otorgar perdón, no puede ser que yo te pueda ayudar cuando tú me has lastimado antes. Y Jefté optó por superar el pasado. Qué importante es, cuando se nos presenta esa oportunidad, tomarla de la mano de Dios. Vale la pena hablar de nuestro dolor. Jefté le dijo: ustedes me hicieron mal. Y eso me recuerda a José hablando en frente de sus hermanos. Después que sus hermanos lo reconocen, y José recuerda las palabras allá en Génesis 50, le dijo José: ustedes trataron de hacerme mal. Es importante decir las cosas tal y como han pasado, pero también es importante decir la perspectiva de Dios en esa situación. Y José le dijo: pero Dios es el Dios que encamina para bien cada circunstancia. Y vemos a José superando todos los errores que sus hermanos cometieron contra él. Pero ¿sabe una cosa? Vemos a sus hermanos que nunca superaron esos problemas. ¿Sabe por qué? Porque ellos siguen mintiendo a la hora de hablar con él. Y le dice: mi padre dijo que cuando él ya no estuviera, nos trataras bien. Y eso era mentira. Y vean, hermanos, cómo alguien puede
superar las cosas con Dios, y hay otros que se van quedando ahí con su dolor, con sus heridas, pero eso les estará causando muchos problemas en su vida. Dios puede cambiar lo desfavorable. Y vemos acá a este Jefté de ser un rechazado, ahora a ser un jefe. Solo Dios puede hacer estas cosas maravillosas en nuestras vidas. Y las quiere hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Las quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Por qué razón necesitamos nosotros optar por el perdón? No abrazar el resentimiento como mi hermano lo estaba compartiendo en la dominical esta mañana. Hermano, no vamos a poder andar en nuestra vida cargando cosas del pasado. Y solo quiero llevarlo rápidamente a 2 de Corintios 2. 2 de Corintios vamos a ver si encuentro el pasaje. Capítulo 2, verso 11. Después de que Pablo, desde el 10, hermanos, Pablo les está diciendo que él les perdona todas sus ofensas, y dice el verso 10, 2 de Corintios 2. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y ve el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El que no perdona está cargando con algo pesado del pasado, pero también está dejando la puerta para que Satanás se aproveche de esa situación y estar metiéndonos en muchos problemas. Pero Dios puede cambiar lo desfavorable a algo de bendición. Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Y por último, hermanos, hay una enseñanza más en la vida de Jefté. Y es que cuando estamos ya en victoria, cuando estamos ya contentos por algo bueno que Dios ha hecho en nosotros, solemos confiarnos, ¿no es cierto? Solemos decir, bueno, esta es la vida que Dios tiene para nosotros. Y mire una cosa, Dios quiere que confiemos en Él y no en nuestros avances. A partir de ese versículo, del versículo 12, Jefté comienza a hacer gestiones, porque él no quiere luchar con este pueblo directamente. Comienza a mandar comisiones para hacer la paz, y cuando no lo hace y sabe que tiene que enfrentar militarmente a este grupo de Amón, él hace delante de Dios una promesa y le dice a Dios, le hace una promesa que nosotros sabemos que es inadecuada. Allí le dice el verso 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, cuando regrese victorioso, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y usted sabe lo que pasó, hermanos. Cuando él llega, vence, Dios le da la victoria, y cuando llega a su casa, la primera persona que sale a su encuentro con arco, con pandero, danzando de la alegría de ver a su padre victorioso, es su hija, su única hija. Y es que, hermanos, no debemos de bajar la guardia jamás. A veces prometemos a Dios cosas que Él no nos está pidiendo, y nos obsesionamos
por hacer cosas que tal vez Dios no las está pidiendo de nosotros. Y a veces estamos dejando por un lado las cosas que sí Dios quiere de nosotros. Es allí donde no debemos de bajar la guardia. A pesar de todo, seguimos expuestos al fracaso. Jefté hace una promesa, algo que Dios no le pedía, posiblemente aprendida allá en los 20 años que anduvo él en la pandilla. Un arrebato. ¿Cómo podía Jefté enderezar un arrebato, un ofrecimiento a Dios alocado, algo que Dios no estaba pidiendo? Hermanos, ¿qué haría usted en esta situación? Yo me he puesto a pensar, pero es algo que llamamos legalismo. Insistir en algo que Dios no me ha pedido. Caemos en el legalismo cuando estamos queriendo cumplir algo que Dios en realidad no me ha pedido. Y aquí vemos a Jefté, un hombre que no se retracta, a pesar de que se va a pasar llevando a su hija, a su única hija. Qué legalismo más grande en el que podemos caer nosotros cuando nos confiamos en nuestras victorias. Hermanos, este pasaje nos enseña 3 cosas. Una de ellas es que debemos de vivir por encima de nuestro pasado. Yo tengo un pasado allí, un pasado de muchas limitaciones, pero muchas alegrías con mi familia, una familia muy unida. Pero el reto es, vivamos por encima de aquellas cosas negativas que hemos vivido. Si bien es cierto, somos producto de nuestro pasado, pero no somos esclavos de nuestro pasado, hermanos. Vamos a llevar marcas. Jefté llevaba marcas en su vida, en su corazón, que le hacían recordar lo que había sufrido, pero no se rehusó a ser esclavo de ese pasado, y cuando Dios le dio la oportunidad de sanar, lo hizo. Todos llevamos marcas en nuestro corazón, todos. En segundo lugar, hermanos, guardémonos del resentimiento. Jefté bien pudo haber quedado amargado toda su vida y pudo haber explicado a todo el mundo y tratando de convencer a todo el mundo que él tenía razón de estar amargado. Yo creo que en algún momento vamos a encontrarnos a personas así, que te quieren convencer que tienen razón para estar amargados, que han sufrido demasiado. Es que, hermano, usted no conoce, me decían, es que usted no ha pasado por esa situación. Pero sabe, hermano, Dios no quiere que vivamos en amargura. El rey David, cuando fue violentado por su hijo, a él lo llevaban escoltado cuando una persona del pueblo de Saúl, de la familia de Saúl, viene y comienza a ultrajarlo, siendo él el rey, comienza a denigrarlo, y no solo eso, a tirarle piedras al rey David y a todos los que le acompañaban. Este pasaje siempre me ha tocado el corazón, porque él, en su posición como rey, él podía mandar a matar inmediatamente a Simei. Lo podía hacer. Así como nosotros en nuestras posiciones podemos sencillamente cerrar la puerta a aquel que nos ha dañado, aquel que nos ha hecho la vida imposible. Pero el rey David hace una cosa y dice
allá en segunda, solo se los voy a leer, segunda de Samuel 16:10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? David evitó los resentimientos o los sentimientos de amargura al considerar que la situación provenía de Dios. Y esto me pasó en diciembre. Y pude tener ese chispazo de decir: Señor, algo me quieres enseñar en esta situación. Y ahora que me despedí de la iglesia, pude bendecir a esas hermanas, rogarles que vuelvan a la iglesia, que vuelvan a la comunión con el Señor, que no me llevaba nada en mi corazón. Hermanos, guardémonos del resentimiento. Y por último, reconozcamos que los fundamentos soberanos de Dios en la infancia, en nuestro crecimiento, son útiles en sus manos. Dios no va a tirar nada, no va a desperdiciar nada de tu vida. Estará haciendo lo que dijo José: tenemos un Dios que encamina a bien todas las cosas. Ese es el buen Dios que tenemos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, superemos nuestro pasado con la ayuda de nuestro Creador. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Les invito a que se pongan de pie y le damos gracias a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado solos, lastimándonos con nuestro pasado. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y gracias, Señor Jesús, por venir a nuestras vidas y por haber cambiado ese pasado y usarlo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no cometer errores como cuando estamos ya en una situación más viable. Ayúdanos a no confiarnos. Ayúdanos a depender de ti cada día, aún en aquellas circunstancias que tenemos tanto control, tanta costumbre, que siempre te preguntemos, Señor, lo que debemos hacer para gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga.